Veamos ahora el determinismo geográfico, que es una nueva forma de determinismo que toma auge a partir de la modernidad, de la época de los grandes descubrimientos, entre comillas, que yo digo que a veces son más encubrimientos o encontronazos y tropezones, porque Colón no iba para América, iba para la China, pasa que tropezó con un continente completo, ¿no? América por delante, bueno, y no la descubrió, la encubrió, igual que los demás conquistadores. Pero bueno, lo cierto es que ese expansivo y fagocitósico proceso de la cultura occidental, que sea a partir de los siglos XV, XVI, ¿no? Que tratan de expandir el conocimiento al África, el bojeo, ¿no? Buscando también un camino más rápido a la India, ¿no? Todavía no existía el canal de Suez, por supuesto, ¿no? Dio lugar a que aparecieran las ideas de esos conquistadores, primero de que eran superiores, ¿no? Porque ellos iban a descubrir a esos negros, a esos indios, a esos asiáticos que eran para ellos inferiores. O sea, detrás de ese determinismo se esconden posturas racistas, posturas xenofóbicas, posturas de discriminación de los pueblos, ¿no? De lo que hoy llamamos a veces tercer mundo, a veces países subdesarrollados, ¿no? Ahora, hay muchas formas de determinismo geográfico. Una de ellas es pensar que los pueblos nórdicos, o sea, los que están más cerca del Polo Norte, tienen cualidades intelectuales superiores, ¿no es así? A los pueblos de zonas tórridas o templadas o calientes, más próximas al Ecuador. Y eso dio lugar, ¿no?, a las ideas de que esos pueblos blancos, rubios, de ojos verdes, estaban ya predestinados por Dios, ¿no?, a dominar, a esclavizar, a establecer servidumbre, ¿no?, con los indígenas, los negros africanos, los esclavos, ¿no?, asiáticos también, chinos, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, esas ideas tuvieron mucha fuerza, sobre todo en Montesquieu, que fue uno de los ilustrados, ¿no?, que mayor fuerza le dio al tema de la importancia del medio ambiente, ¿no? Ahora, no vayan a pensar que solamente Montesquieu compartió. Acá en Colombia, Francisco José de Caldas escribió un tratado, ¿no?, de cómo el medio geográfico influye en los pueblos. Eso fue muy común, ¿no? Además, porque en el siglo XVIII se puso de moda también teorías totalmente xenofóbicas para justificar, ¿no?, la conquista, que fueron auspiciadas por algunos biólogos naturalistas como Buffon, ¿no?, o Depeau, que llegaban a plantear de que, por ejemplo, bueno, ya se había dado el debate en los siglos XVI, ¿no?, si los indígenas americanos eran seres humanos o no. Te recuerdas que Bartolomé de las Casas defendió la condición humana, ¿no?, de los aborígenes indígenas. Pero es que eso se mantuvo en cierta forma, a llegar a decir que los pueblos originarios de América eran inferiores, como también los africanos. Los africanos eran esclavos, como decía Aristóteles, animales parlantes, así que hablaban, pero animales. Y por eso se les capturaba como si fueran bestias en las selvas africanas y se montaban en barcos y se traían para América para producir azúcar. Además, por el criterio de Montesquieu, que los negros tienen la piel mejor preparada para recibir los rayos del sol y cortar la caña mejor que los blancos, porque a los blancos se nos pone muy roja muy rápidamente la piel, ¿no? Entonces, el pobre negro con la melagenina, pues prácticamente se trató de justificar la explotación, ¿no?, de los esclavos negros y también de los indígenas en las minas, en las mitas, ¿verdad?, por una razón biológica, cosa que vamos a ver después en el otro video, sobre el biologicismo, que es otra forma de reduccionismo epistemológico, igual que el darwinismo social. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, escuchen, y ahora lo cito, sostuvo: si es cierto que el alma, el carácter del alma y las pasiones del corazón presentan diferencias en los diversos climas, las leyes deben estar en relación con sus diferencias. Los hombres son muy diferentes en los diferentes climas. Si es cierto que el carácter del alma y las pasiones del corazón, ¿no?, dice él, lógicamente, ¿esto qué quiere decir? Que entonces el alma de los hombres y mujeres en distintos tipos de clima
Es diferente por condiciones estrictamente geográficas. Miren, nadie va a negar, que es indudable, que los pueblos que vivimos en las zonas más cercanas al Ecuador, ¿no? Tenemos una concepción distinta de muchas cuestiones de la vida en general. No es lo mismo que vivir allá en la península de Escandinavia, donde el sol se oculta durante meses y, lógicamente la concepción de la vida, la concepción del espacio es distinta, ¿no? A pueblos que tienen otro tipo de cambios climáticos, etcétera, ¿no? Pero de ahí no se puede inferir que unos sean inferiores o que otros sean, ¿no? Superiores, ¿no? Y nada tiene de extraño que en un periodo en que se justificaban las guerras coloniales, las guerras de dominación de unos pueblos para otros, recuerde que eso prácticamente no desapareció. Es más, todavía no ha desaparecido. Aunque las potencias coloniales se hayan puesto de acuerdo en 1885 en la conferencia de Berlín para dividirse el África, para dividirse, ¿no?, las colonias. Hoy en día todavía seguimos siendo herederos, ¿no?, de esa arbitraria división de pueblos que fueron divididos por una línea recta cuando habían quedado de una parte de la otra la misma tribu prácticamente, pero fueron separadas, ¿no?, en el caso del África. Y en América más o menos eh, pasó. O sea, lo que queremos decir es que no está a falta de racionalidad, ¿no? Considerar que el ambiente, que el factor étnico, que el factor climatológico juega un papel en el desarrollo social, pero no hiperbolizarlo. ¿Por qué? Porque eso conduce al reduccionismo epistemológico determinista geográfico, que quiere decir que todo va a estar determinado por el medio ambiente, que todo va a estar determinado por factores climáticos, ¿no? Es así, ¿no? Por lo tanto, no se puede llegar a ese tipo de concepción, ¿no?, que a la larga justifica la explotación de unos pueblos por parte del otro, ¿no? Entonces, a veces se ha tratado de pensar que por esa razón unos pueblos son más trabajadores y otros son más ociosos, uno tiene mejores concepciones de la propiedad o del ahorro, como decía Max Weber en su El espíritu protestante, ¿no?, y el origen del capitalismo, o uno predomina más el individualismo y en otro más la comunidad, la preocupación, ¿no?, por el grupo social. Indudablemente hay diferencias étnicas, ¿no?, entre los pueblos, hay diferencias culturales, religiosas, éticas, igual que con relación a la naturaleza, distintas, ¿no? Pero eso no puede en modo alguno justificar, ¿no?, que haya pueblos superiores y pueblos inferiores, y que por lo tanto estos últimos tienen que estar obligatoriamente bajo la tutela, ¿no?, de los superiores. O sea, uno no puede negar que hay diferentes pueblos, que hay diferencias etnias, que hay factores condicionantes, ¿no? Pero lo que sí no podemos llegar a creer que, como decía un filósofo cubano, Jorge Mañez, que nunca ha florecido un sistema filosófico por encima de los 36 grados centígrados. Imagínese usted. O sea que entonces los pueblos que tienen climas un poco más caribeño o mediterráneo, cercano a los 30 y tantos grados científicos, cercano a los 40, no pueden filosofar, no tienen capacidad, ¿no? Entonces, la valoración del factor ambiental en los estudios sociales es una necesidad, hoy en día es imprescindible conocerlo, ¿no? Pero hay que tenerlo con cierta discreción. ¿Por qué? Porque no vamos a, o no se debe hiperbolizar, ¿no?, estos factores, ¿no? O sea, que una cosa es justificar la significación del factor geográfico en el desarrollo de determinados procesos sociales, incluso, ¿por qué no?, educativos también, porque no es lo igual mantener a un niño en una aula calurosa, ¿no?, que en una aula templada, ¿no? No es lo mismo mantenerlo varias horas en un ambiente muy asfixiante del calor que en un clima más favorable, ¿no es así? Ahora, estas ideas se tradujeron después en el positivismo, y luego lo vamos a ver en el racismo y en las posturas un poco también biologicistas de por ejemplo, un Herbert Spencer, ¿no?, que llega a decir, el hombre de las regiones tropicales es en realidad indolente, ¿no?
si se le compara con nosotros, ¿no? Los británicos, ¿no? Pero su indolencia no es mayor que la del hombre primitivo de las regiones templadas. O sea que para él, para Spencer, el ser humano de los que vivimos en las zonas más tropicales, pues somos holgazanes, no trabajamos, estamos más dados al ocio, ¿no? La vagabundería, ¿no? Señores, esas teorías son bastante, pero bastante peligrosas. Y si un investigador científico y un profesor no transmite a las nuevas generaciones la crítica a estos factores, ¿no? Deterministas geográficos o racistas, por supuesto que las consecuencias no van a ser buenas para el futuro de ese profesional, ¿no? Y por lo tanto hay que evitar cualquier tipo de determinismo geográfico o de posturas racistas que aparentemente se justifican por la ciencia o por los estudios antropológicos, pero que en realidad detrás de ellos se esconde siempre una postura ideológica, reaccionaria o una postura muy conservadora o una postura para tratar de justificar la dominación de unas clases sobre otras o de unos pueblos sobre otros.